Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista central. Tal y como les habíamos anunciado, queremos conversar esta noche con el señor Dante Peche, director ejecutivo del Centro Vincular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, quien está de visita en Nicaragua, vinculado a unirse, y a él nos va a explicar en qué consiste su visita a Nicaragua. Así que bienvenido y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación al programa. Yo fui invitado por unirse a participar de una actividad de difusión, de toma de conciencia, de educación respecto de la temática de responsabilidad social desde el ángulo de las políticas públicas. Si bien yo soy director de un centro de investigación en una universidad chilena, vine en esta ocasión en representación del Programa de Naciones Unidas para Responsabilidad Social, del cual soy asesor en políticas públicas para Latinoamérica, y financiado por CIECA en parte y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que tiene un programa e impulsa la temática de responsabilidad social desde las políticas públicas en el contexto latinoamericano. Y eso fue lo que nos convocó el día de hoy. Ahora en concreto, y muy en concreto, todos los países de Latinoamérica y el Caribe nos comprometimos, o los presidentes se comprometieron a nombre de nuestros gobiernos y de nuestros países, a desarrollar planes de acción nacionales en materia de responsabilidad social de la empresa, como una forma de facilitar la contribución positiva de la empresa al desarrollo sostenible. Eso lo suscribimos todos los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe en la Cumbre de Desarrollo Sostenible Río +20 en junio del año 2012 y luego fue ratificado en el Plan de Acción CELAC Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y de la Unión Europea, de enero del 2013. En concreto, cada país debiera desarrollar un plan de acción para potenciar el comportamiento empresarial responsable como una forma de contribuir positivamente al desarrollo sostenible. Y lo que hoy día nos convocaba era que yo presenté, digamos, los acuerdos que Nicaragua ha comprometido, ha suscrito, pero también mostré ejemplos de otros países de cómo estos acuerdos se han venido implementando y se han venido integrando a las políticas nacionales. A eso iba yo. Chile debe estar muy avanzado en eso, ¿no? No sé si tan avanzado, un poquito más avanzado, pero no una diferencia sustancial. Nosotros en el caso chileno lo que constituyó el gobierno de la administración del presidente Piñera y que luego la administración de la presidenta Bachelet mantuvo intacto en un 100% el diseño institucional sin ninguna modificación, fue constituir un Consejo de Políticas Públicas en el que el gobierno, liderado por el Ministerio de Economía, en conjunto con otros 4 ministerios, convocó al sector privado, a las cámaras, a los gremios empresariales, a la Central Nacional Sindical y a la Asociación Nacional de ONGs a un diálogo para construir un marco de políticas públicas. Y nos inspiramos en la experiencia de los países europeos, en el que 17 países de Europa ya tienen un plan de acción nacional de responsabilidad social y nos basamos en esa experiencia de diálogo social, es decir, de construir un marco de política pública que no sea hecho solo por la autoridad política, con buenas intenciones probablemente, pero sin una participación de los demás actores de la sociedad. Y la experiencia que tenemos en el país, hoy día la compartí, en mi país, Chile, hoy día la compartí, de que hemos venido haciendo avances muy importantes, cuyo punto de partida, y quizás sea el punto más importante, es que es de manera participativa y de manera inclusiva. Es decir, la autoridad política en un diálogo permanente y fluido con el sector empresarial, sindical y de sociedad civil, impulsa y lidera un plan de acción, pero que no es solo del gobierno, sino que es de todos los chilenos representados en nuestras instituciones representativas, ¿sí? Ok, en el caso particular de Nicaragua, probablemente la responsabilidad social se está impulsando más desde las empresas que de las políticas públicas del gobierno. ¿Ha encontrado usted esa realidad? En todo el mundo ha sido así. El impulso inicial de integrar responsabilidad social en la gestión de las empresas
ha sido motivado por las propias empresas, ha sido impulsado por las propias empresas, muchas de ellas de carácter estatal. Las empresas líderes en muchos países son estatales, en China, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, son empresas del Estado, las que han sido los primeros impulsores de la temática de responsabilidad social, pero ciertamente ha estado más presente en el mundo empresarial, tanto estatal como privado. Lo novedoso de los últimos años es que en la Cumbre de Desarrollo Sostenible Río+20 del año 2012, en Río de Janeiro, las Naciones Unidas planteó y mostró una evidencia que es un poco dramática. Después de 20 años de la primera Cumbre de Desarrollo Sostenible, aproximadamente 11.000 grandes empresas del mundo tienen planes de acción que incorporan las variables ambientales, sociales y de gobernanza a su gestión de una manera sistemática. 11.000 grandes empresas suena a una cifra muy grande. Sin embargo, y obviamente hay que reconocer que son empresas pioneras, son empresas de vanguardia, son empresas que han ido adelante en respecto del resto. Pero esas 11.000 empresas solo representan el 5% de las grandes empresas del mundo. Y por lo tanto, la brecha que hay como desafío es de 95%. ¿Y qué es lo que se concluyó en Río+20? Que se requiere una acción concertada de las empresas pioneras, de las empresas de este 5%, socios de unirse, por ponerlo en un ejemplo bien concreto y local, este 5% de pioneros, combinado con un marco de políticas públicas que empuje esta agenda y que logre pasar de ese 5% a una masa crítica mayor. Ojalá una mayoría de empresas, y hoy día estamos muy lejos de eso. Entonces la constatación que se hizo en Río y por qué se tomaron acuerdos en el tema de políticas públicas es que por condiciones puramente de mercado, de impulso espontáneo de empresas y empresarios, se ha avanzado mucho, sí, pioneros, líderes, visionarios, pero que llega solo al 5% de las grandes empresas. Sigue siendo muy insuficiente. Muy lejos insuficiente. Y ahí es donde entra y por qué se hace deseable un marco de política pública, porque los gobiernos tienen la capacidad de generar incentivos para avanzar más rápido, en la medida que esos incentivos estén bien pensados, estén bien diseñados, y la experiencia que desde Chile aprendimos en Europa es que las mejores experiencias son aquellas que se construyen participativamente con el propio sector empresarial, que es el que tiene que hacer las cosas. Y ese sector empresarial, ojo, hago la observación que no es solo el sector privado, porque hay muchas empresas bajo control directo o indirecto del Estado. Hay empresas que el Estado controla directamente porque nombra su junta directiva, porque pertenecen al Estado, o hay empresas que el Estado supervigila o regula. Y por lo tanto eso depende de un marco de regulación y un marco de políticas públicas en sectores regulados de la economía, que son muchos. Digamos, todos los sectores monopólicos o oligopólicos son sectores regulados de la economía donde el Estado tiene una opinión que puede expresar o no expresar, ¿sí? Y entonces ahí hay un marco de acción del Estado que en muchos países se está empujando, en mi país, en Chile, se está empujando, y que está dando frutos muy concretos y muy reales. Usted decía que venía de un país de Centroamérica en este momento, de El Salvador, ¿no? Sí. ¿Cómo encuentra la región centroamericana en comparación con Nicaragua? Depende del país que uno compare. Es decir, una condición muy importante para poder avanzar en esta agenda de políticas públicas que estoy planteando es que haya aceptables relaciones de confianza. Es muy difícil construir una agenda común con alguien con el que yo no me puedo ver, o con alguien que le tengo... Bueno, en El Salvador existe ese problema entre el sector privado y gobierno. Tal cual, y en otros países del mundo y Centroamérica en particular eso existe. Y entonces, aunque tengamos los mismos acuerdos suscritos, hay países que tienen más condiciones más favorables para que las cosas sucedan que otros. El caso de Nicaragua, en el que el diálogo empresarial-gobierno sucede con fluidez, o sea, ocurre cotidianamente, puede que el empresariado nicaragüense no vote por el gobierno. Puede que sí, puede que no, pero son capaces de sentarse unos y otros a conversar sobre desafíos compartidos. Eso es una cosa muy importante y es un valor y es un activo del país que obviamente yo diría que hay que cuidar, y porque es la base sobre la cual uno puede construir. Otros países como Costa Rica tienen una situación equivalente, parecida, en el que, pues doy un ejemplo concreto, hubo elecciones presidenciales recientes, ganó la oposición,
y el candidato presidencial de gobierno o de continuidad llevaba en su lista como candidata a vicepresidenta a la directora de AED, que es el equivalente a unirse de Costa Rica. Bueno, pierde la elección el candidato de gobierno, la directora de AED obviamente es derrotada en la elección y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica recluta a la directora de AED como experta externa en materia de responsabilidad social para las negociaciones internacionales del gobierno costarricense a poquitos meses de las elecciones. ¿Eso qué es lo que indica? Madurez. Eso lo que indica es que los ticos, y al igual que ustedes, son capaces de reconocer que hay diferencias, que no es ningún pecado que seamos diferentes, somos todos diferentes. Eso es normal. Es normal que seamos diferentes, pero encontrar los espacios donde somos parecidos o donde estamos unidos. Y cuando uno tiene horizontes de más largo plazo, es mucho más probable que uno encuentre puntos de encuentro. Y yo diría que por comparación y lo que yo observo en Nicaragua es que hay una condición muy favorable para el diálogo público-privado o empresarial estatal y sobre esa base construir acuerdos de largo plazo. Todavía eso va a ser un proceso, ¿no? No se va a lograr tampoco de la noche a la mañana. En el caso de Europa, ciertamente, en el caso de Europa, el primer documento de la Unión Europea sobre políticas públicas de responsabilidad social es del 2001. ¿Sí? 13 años después, 17 de los 28 países tienen un plan de acción. 17 de los 28, o sea, hay 11 que no, después de 13 años. Eso significa que aún en una región institucionalmente madura, que uno diría los europeos son bien organizados, hacen las cosas, después de 13 años, 17 sobre 28. Eso significa que obviamente nada va a ser de la noche a la mañana, nada va a funcionar y existir por milagro, pero las bases, que es el diálogo, que es el respeto mutuo de unos y otros y de reconocerse como interlocutores válidos, es fundamental, es la base, la confianza, el respeto, y esas condiciones yo observo que en el Nicaragua de hoy se dan y desde esa perspectiva yo creo que hay un contexto favorable. Es decir, este proceso nos puede costar a nosotros menos tiempo. Tal cual. Porque hay voluntad de ambas partes. Hay voluntad y hay un aprendizaje a nivel internacional que 13 años atrás los europeos no tenían. Hoy día tenemos lecciones aprendidas, se sabe cuáles son políticas que funcionan mejor, políticas que no funcionan tan bien. Y eso obviamente facilita que los procesos no tengan que tomar 13 años para que más o menos se consoliden. Van a tomar algunos años, pero no 13 años. Ok, permítame ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y regresaremos en breve. No se vayan. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.